Bien, chicos, pues vamos a tener la última enseñanza de este día. La verdad es que considero que todas las enseñanzas, independientemente de la hora, siempre va a ser difícil. Si es la primera, porque vamos llegando del viaje. Si es la segunda, porque pues ya tuvimos una. Y si es la última, porque ya queremos ir a dormir. Entonces, la verdad es que considero que, como dijo Beto y lo ha expresado a diferentes hermanos, la única manera de obtener un provecho es si tú estás dispuesto a luchar. Si tú quieres realmente obtener un provecho, te vas a esforzar por mantener una atención y no necesariamente a la persona que está al frente, porque al final de cuentas nos convertimos en simples utensilios en las manos del Señor, y deseo que esa sea la ocasión en esta tarde, ya que pudiera hablarte acerca, obviamente, de mi experiencia, pudiera contarte, diferentes historias que probablemente van a entretenerte, algunas otras que te harían meditar. Sin embargo, entiendo perfectamente que lo que el Señor me ha permitido vivir de alguna manera ha sido útil de una manera muy particular para mi vida, y entiendo que cada uno de nosotros lucha de diferente manera. Así que es por eso que en esa tarde mi intención, en medida de lo posible y con la ayuda del Señor, es poder tomar una porción de la Escritura y desear, y bueno, oro al Señor que sea útil para tu vida y para mi propia vida en esta noche. Así que quisiera de alguna manera, chicos, poder solamente meditar un poco y de una manera muy sencilla, ya que obviamente ya tenemos el contexto de las dos enseñanzas, la cual tiene que ver con reconocer una verdad, y espero esa parte es indispensable para nosotros. Tenemos que reconocer si verdaderamente existe un caos sexual en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra iglesia. Al final de cuentas, eso es lo único que nos va a ayudar para poder tomar decisiones. Si tú y yo consideramos que ese caos se encuentra fuera de este lugar, con gente que está fuera de nosotros, entonces no hemos comprendido el problema el cual tratamos de tratar o de solucionar o de advertir de alguna manera. Si nosotros tratamos de observar a la gente que no tiene a Cristo y decir, es que sí, realmente el mundo está tan perdido, está tan pervertido, y bueno, hay una revolución completa. Bueno, es que eso no es extraño. Si no tiene al Señor, eso es algo totalmente natural. Están siguiendo su propia naturaleza en la carne. Sin embargo, considero que el tema tiene que ver con nosotros mismos como hombres que han llegado a la gracia del Señor, pero reconocemos una cosa: estamos luchando el día de hoy, o en su caso, que la verdad, creo que tanto Beto y el pastor Alberto Macías lo mencionaban, si no lo estás luchando hoy, tal vez lucharás después, pero la verdad considero que hoy en día, a la edad que tenemos todos los que estamos aquí, considero que ya es una lucha latente. Difícilmente pensaría en alguno de nosotros que diga, no, yo estoy algunos días, meses o a un tiempo todavía de poder enfrentar, ¿verdad?, este pecado, esta lucha todavía no es parte de. Considero que la verdad es que todos estamos luchando con ello. Ahora, antes de empezar de manera un poco más directa, quiero pedirte, tienes tu cuadernillo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué te parece si buscamos la parte, me llamó, claro, cada parte de lo que cada uno de los pastores escribió? Considero que es importante, y definitivamente la intención es que fuera eso, fuera una introducción a lo que estamos tratando, ¿verdad? Pero quisiera leer la última parte de lo que en esta ocasión el pastor Alberto Macías responde a la tercera pregunta que él escribió en esta introducción. Quiero empezar un poquito con esto. Los animamos a que de verdad tomen el tiempo a leer ese escrito, el cual, como ya expresaron, pues nace realmente del corazón y el propósito de cada uno. Pero me llamó mucho la atención en esta última pregunta que el pastor Macías ponía, y decía, dice así: ¿será porque hay algunos afectados por el sexo? Voy a leer sobre todo la respuesta. Dice: responderé
de forma muy breve a esta pregunta, porque solo puedo escribir 10 palabras más a partir de los siguientes 2 puntos. Ahora quiero que leas conmigo esas 10 palabras que se encuentran después de estos 2 puntos, por favor. ¿Ya lo identificaste en tu cuadernillo? ¿Sí? Muy bien, vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice? Todos fuimos, somos y seremos afectados por el sexo ilícito, mejor. Y personalmente considero que esa es la advertencia para nosotros, chicos. Estamos aquí y estamos tratando de alguna manera de profundizar en lo que tal vez no se ha hecho a lo largo de nuestra vida de manera muy personal, pero tenemos que reconocer que el sexo ilícito ha afectado a personas dentro de la iglesia, y eso obviamente atañe a la iglesia de poder tratar de buscar una restauración. Y como bien se ha dicho, aunque es un pecado oculto, eso no cierra a nosotros la visión de que en muchos de los casos, bastantes de nosotros ya hemos sido afectados por este tipo de pecado sexual. Definitivamente es algo vergonzoso poder reconocerlo en su momento frente a una persona, pero que sea claro que mientras tú y yo no reconozcamos que realmente hay una falta, hay una debilidad o hay una lucha en esta área, nunca podrás salir de ahí, te lo aseguro. Ahora el tema que a mí me toca es, ¿cuál es el problema en realidad? Hay diferentes visiones en cuanto a lo que es la vida sexual. De la manera más simple se puede ver como un acto totalmente sencillo, biológico y simplemente, como ya lo mencionaron, como un acto de placer momentáneo, el cual no está limitado, sino solo a tu deseo y a tu necesidad, según el momento en el cual tú lo requieras y con la persona que tú lo desees. Así que la pregunta sería, ¿hay un problema en la práctica del sexo? Bueno, definitivamente lo hay cuando ese está fuera de la voluntad de Dios. Y tenemos que pensar en esto, ya que de alguna manera, te soy muy franco, tal vez más joven de lo que ustedes son, cuando en su momento tocó que a nosotros nos hablaran de este tipo de temas, realmente me espantaba escuchar a un hermano que estaba dando la clase y refería como consecuencias de una sexualidad fuera de la voluntad de Dios, diferentes tipos de enfermedades de transmisión sexual, y que de pronto alertaba a muchos por el miedo a ser contagiados. Digo, eso lo menciono en mi caso, ¿verdad? En nuestro tiempo cuando yo era señalado. Y de pronto observábamos a cada predicador, o personalmente mi percepción era así. O sea, el hermano que está al frente hablando de este tema, definitivamente ha tenido una vida tan pulcra, tan limpia en su sexualidad, que lo noto como si yo fuera, ¿verdad? O mejor dicho, si él fuera de otro mundo, y yo soy simplemente un gusano que no puede salir de este tipo de problemas, aún desde su adolescencia, empezar a luchar y a batallar y a cometer errores, y verse tan dañado y voltear a ver hombres así, decías, wow, ellos son totalmente perfectos, por eso me hablan de este tema. Sin embargo, considero que tanto el pastor Beto, el pastor Alberto Macías y su servidor, como lo hará el pastor Eleno, creo que reconocemos, muchachos, que en ningún momento nos estamos parando aquí diciendo, nosotros no sufrimos de ello y ustedes también pueden no sufrir de ello. Creo que al contrario, vemos la gran necesidad porque sabemos lo difícil que es tener una lucha bajo toda esta índole. Hay algo interesante en cuanto a este tema, lo que es las consecuencias. Para ello quiero pedirte por favor que vayas a primera carta a los Corintios, capítulo 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. La iglesia en Corinto tenía muchos problemas, definitivamente. Problemas interpersonales, problemas de relación entre ellos. Capítulo 5.
Ellos estaban batallando demasiado con comprender cuál era la vida nueva realmente en Cristo. Muchos de los problemas que se narran tanto en la primera y en la segunda carta son problemas que ellos se iban arrastrando de su vida antigua. Habían llegado a comprender su necesidad del arrepentimiento, del perdón de pecados. Habían entendido que solo Cristo podía rescatarles de esa condición pecadora, rescatar su alma, otorgarles una esperanza. Sin embargo, ellos tenían una lucha y es que estaban tratando de comprender qué tipo de prácticas que ellos habían tenido en su vida sin Cristo, ahora podían tener en la vida de gracia. Porque de hecho pudiera ser un pensamiento en algunos de nosotros, bueno, en mi caso ya no, pero en algún tiempo pudo haber sido el pensamiento y puede ser que se impregnara el pensamiento, decir, bueno, si ahora yo ya soy salvo y la gracia del Señor está en mi vida y reconozco que es una gracia suprema y abundante, ¿eso quiere decir que el pecado ya no tiene ningún dominio sobre mi vida? Eso quiere decir que la consecuencia del pecado ya no me alcanzará más. Así que algunos determinan, bueno, entonces vive como quieras, porque al final de cuentas el sacrificio de Cristo te ha librado de toda consecuencia del pecado. Sin embargo, tú y yo sabemos que eso no es del todo, salud, no es del todo bajo esa perspectiva. Porque el pecado tiene consecuencias. Eso espero que sea claro para nosotros. Si nosotros comprendiéramos que el pecado realmente tiene consecuencias y la factura es muy cara, definitivamente en muchos de los casos ni siquiera nos atreveríamos a pecar. El problema es que no estamos valorando y sopesando de manera correcta la consecuencia que tiene el pecado, sino que lo minimizamos y en muchos de los casos evaluamos y decimos, no pasa nada. De hecho, ni siquiera me atrevería a hacerlo, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros o cuántos de los presentes pudieran pensar que ya han sido una persona activa sexualmente por diversas circunstancias? No quiere decir que ya lo hayas dicho, no quiere decir que haya sido descubierto, porque en el peor de los casos muchos dicen, va a llegar un embarazo no deseado, todo el mundo se va a dar cuenta que yo tuve una relación sexual y qué pena, qué vergüenza, pero mientras nadie se dé cuenta, mientras siga siendo ese pecado oculto, lo puedo seguir practicando porque nadie lo sabe y nada pasa. Lo natural de todo eso es que en su mayoría, mucha de la gente llega al arrepentimiento de prácticas, sobre todo en el pecado sexual, cuando son evidenciados en su pecado. Y en muchos de los casos considero que aún esa parte es la gracia del Señor, que evidencia a ese hombre o a esa mujer que está cometiendo dicho pecado y lo humilla al grado que le dirige un arrepentimiento sincero. En muchos, no en todos, en muchos de los casos. Así que aún esa parte la veo como parte de la gracia de Dios. Lo que sí queremos entender, muchachos, es que realmente el pecado sexual es uno de los pecados y una de las aberraciones y concupiscencias que puedo pensarlo de esta manera. Consideraría que está ligado al corazón del hombre de manera natural. Es decir, todos dentro de su concupiscencia tienen una lucha con el área sexual. Todos. Si entendemos esta parte, como dije, estaremos a un paso de poder reconocer la manera de vencer. Y al final de cuentas, vamos a reconocer que la única manera de vencer específicamente el pecado de la inmoralidad sexual es a través personalmente de una palabra clave: sujeción. Tendremos que aprender a sujetarnos. Porque el andar en esta inmoralidad o en el desenfreno de una sexualidad de esa manera
solamente determina una persona que vive en libertinaje, dando rienda suelta a su propio deseo. Y en muchos de los casos no será suficiente esas consecuencias que a algunos sí les espanta. Un embarazo no deseado, una enfermedad por transmisión sexual, o alguna evidencia frente a la iglesia, o algún adelanto en los planes, o una derrama económica que no estabas preparado para tener, o un niño que nace con alguna malformación. No, algunos están dispuestos a aceptar todo eso, y de hecho dirían, y no me importa obtener ese tipo de consecuencias. Y hemos de comprender esa parte, que cuando el corazón del hombre está tan duro, es que entendamos que realmente no es la peor consecuencia en el caso del pecado sexual. Porque te puedes decir abiertamente, y tú lo sabes, que no todo el que ha cometido algún acto de inmoralidad sexual ha recibido una consecuencia visible. Pero hay consecuencias que están pasando en la vida de esa persona. Primero los Corintios, capítulo 5, vamos a ver un poco de la problemática que comienzan a tratar, o bueno, Pablo comienza a tratar con estos hombres. Dice, verso 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Ya los hermanos nos ayudan a definir esta palabra, ¿verdad? De fornicación o porneia, pornografía, todo acto que está relacionado con una desviación o una perversión del acto sexual. Puede ser diferentes actos. Y si tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ahora vamos a entender un poco. ¿Qué les está diciendo Pablo? Que hay un hombre que está teniendo una relación o intimidad con la esposa de su padre, y dice, y el problema es que ustedes lo están, ¿qué? Lo están aceptando. Diana utilizó una palabra ahorita en los comentarios, lo están normalizando. Bueno, pues, ¿qué tiene de malo? De alguna manera ellos se encontraban en esa lucha, en su práctica, sin Cristo. Ellos tenían esa parte por ahí, de alguna manera, se dice que referirse, ¿verdad?, a una persona como alguien que vivía en la ciudad de Corinto, era, o si se le catalogaba de esa manera, es definir que vivía en un desorden sexual. Así que para ellos era natural tener todo un desorden. No es el caos que existe el día de hoy, no es un caos que están haciendo el día de hoy. Esto se viene, muchachos, desde el principio, lo veíamos en las otras enseñanzas. Es un problema que está ligado al corazón del hombre, y pudiera decirlo de esta manera. Voy a referir palabras textuales que Beto compartió conmigo, y considero que esto brota para todo. Es un problema del corazón. Es una falta de satisfacción. Porque sinceramente, al creyente no le satisface totalmente Cristo. Y de alguna manera busca complementar bajo otras cosas, y algo totalmente placentero es la vida sexual. Desde el inicio de las etapas, desde conocer el propio cuerpo y empezar a sentir ciertas cosas, desde la masturbación, desde el empezar a interactuar con otra persona, desde el experimento de poder tocar una mano y de pronto sientes algo diferente en tu cuerpo. De pronto ya no es la mano, sino tienes que abrazarle. De pronto tienes la necesidad de sentirte más apegado a ella, tu cuerpo, que la piel se sienta un poco más, rozar alguna parte que ya es un poco más íntima. Y de pronto esto se comienza a hacer como un caminito que va abriendo puertas, pero desde un inicio comienza a trabajar en nuestra mente, en el corazón, y comienza a dañar. Ahora, la iglesia en Corinto está luchando con esto porque ellos decían, es que es normal. No debemos de alarmarnos, esto simplemente, pues déjalo a la decisión de cada quien. Al final de cuentas, es algo con lo que cada quien tendría que luchar.
Pero más adelante, en el capítulo 6, versículo 12, después de tratar toda esta parte, ¿verdad? Y definir en el verso anterior, en el 11, dice, esto erais algunos de vosotros. Y aunque hace mención a otro tipo de pecados, el punto central de todo ello era la fornicación. Era la parte en la cual el hombre estaba simplemente entregado a este vicio, a esta manera de poder satisfacerse, y esto le había pervertido en todas sus áreas, y le dice, esto erais algunos de vosotros. Y luego en el verso 12 les da esa libertad que tenemos en Cristo, y dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. De manera personal voy a compartirte al menos 3 consecuencias de una sexualidad, y aclaro, fuera de la voluntad de Dios. El pastor Macías nos explicó las consecuencias de una sexualidad dentro de la voluntad de Dios. Y ojalá algún día, de verdad, muchachos, podamos gozar de manera plena de esas bendiciones. Pero la lucha es que la mayoría vive fuera de la voluntad de Dios. Ahora, espero ayude el hecho que traté de utilizar de alguna manera la misma letra para empezar cada palabra, y eso puede hacer más sencillo. Te los digo de una vez, estas 3 consecuencias, las cuales vamos a ir analizando una por una. Pero el pecado de la sexualidad fuera de la voluntad de Dios daña, domina y distorsiona nuestra visión. Daña, domina y distorsiona nuestra visión de Dios. Ahora, es interesante porque el apóstol Pablo le hace notar a estos hombres y dice, hermanos, tienes que entender una cosa, ahora estás en Cristo. Y no solamente tienes 18 años y tienes la capacidad, o bueno, más de ello, y tienes la capacidad de discernir. O sea, chicos, ustedes ya tienen esa capacidad. Ustedes ya saben perfectamente si es correcto o es incorrecto. Ni siquiera necesitan que uno de los pastores se pare frente a ustedes y les diga, hey chicos, no vayan a tener relaciones sexuales antes de casarse. Hey chicos, las relaciones sexuales de esa manera tan íntima está limitada al matrimonio. Todo eso lo saben. Aún el propio hecho de que la vida sexual no es un acto pecaminoso en sí mismo, en su naturaleza. Por el contrario, es una provisión del Señor para nuestra vida. Sin embargo, puesto que somos seres tan pecadores, aún dejamos esa información de lado y la sopesamos en una balanza y decimos, la verdad es que estoy dispuesto a pagar el precio. Pero es que estás dispuesto a pagar el precio porque no has entendido cuál es el precio. Vamos a terminar ahorita en un momento tratando de ver algo que el pastor Macías explicaba. Y este daño es tan profundo que afecta el matrimonio. Tus decisiones, tu manera de sobrellevar o de llevar tu vida sexual hoy en día, no solo va a afectar tu juventud, no solo va a afectar tu soltería, va a tener un efecto positivo o negativo en tu matrimonio. Y definitivamente, chicos, la factura es grande. La primera parte del verso 12 dice, todas las cosas me son lícitas o me son permitidas, mas no todas, ¿qué dice? Convienen. Esa gracia que el Señor nos ha otorgado existe. Es superior al pecado, puesto que dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero definitivamente no es el permiso ni la sobreprotección del Señor
ante nuestras decisiones del pecado y de pronto estas eviten, porque Dios nos ama, que nosotros suframos por nuestras decisiones. Y te digo una cosa, el pecado se vuelve tan privado y tan personal que ciertamente es ahí, en soledad. Pero te voy a referir a otra cosa. Y es que el sufrimiento de una persona generalmente también es así, de manera privada y sola. Por eso muy pocos conocen realmente lo que es la afrenta de las consecuencias de la inmoralidad sexual. Todas las cosas me son permitidas, pero no todas convienen. Y cuando habla acerca de una conveniencia, definitivamente no lo está viendo respecto a nuestra satisfacción. Porque vamos a hablar muy sinceramente. Si tuviera que ser de esa manera, bueno, no nos convendría tener una vida sexual con anticipación lo más pronto posible en nuestra vida. Si ésta provee un placer y una satisfacción mayor, ¿no sería conveniente para nosotros hacerlo en cuanto podamos? ¿No sería conveniente sacar el mayor provecho? No es lo que queremos obtener, sabemos que la vida es corta, bueno, tarde o temprano se acabará, así que tenemos que sacarle el provecho a la vida. Bueno, humanamente lo conveniente sería que tú vivas tu vida, hablando específicamente de la sexualidad, vivas tu vida sexual, experimentes, pruebes, hagas, deshagas, al final de cuentas todo lo que te causa este placer. ¿Por qué? Porque al final de cuentas pronto vas a morir, no te limites. Pero entendemos perfectamente que el apóstol Pablo no dice en cuanto a una conveniencia natural y pecaminosa, sino que de hecho se refiere, no todas las cosas me edifican, me bendicen, me acercan al Señor, no me conviene en mi nueva vida en Cristo. No me es útil. Daña el pecado. El pecado sexual daña tu vida. El pecado sexual te dejará en vergüenza frente a otros. El pecado sexual te va a evidenciar frente a otros. Y causará una corrupción en tu vida que literalmente, chicos, es eso, comienza a quebrantar la vida de un joven, que literalmente ese hombre se encuentra deshecho andando por la vida y no puede tener una relación con el Señor ni restaurar esa relación con el Señor porque el pecado le está dañando continuamente. De pronto nosotros observamos a los violadores, hombres pervertidos que hacen cosas tremendas y les vemos con cierta repulsión hacia su persona, guácala, y eso no es otra cosa sino el daño que el pecado ha causado en ellos. Acompáñame a Proverbios capítulo 5, donde el pastor Macías nos hizo leer hace un momento, pero quisiera que leamos los primeros versos. Sabes, tengo la oportunidad de relacionarme, sí soy pastor y muchas de las cosas, claro, el entorno es la iglesia, jóvenes, bueno, pero tengo la oportunidad de relacionarme muy seguido y muy continuamente con personas así como tú y como yo de manera secular. Muchos ni siquiera saben que soy pastor, me ven como una persona que les ofrece un servicio, como un amigo, como un compañero del gimnasio, bueno, de diferentes maneras. Y puedo decirte abiertamente que aunque ellos se pueden jactar, sobre todo el hombre, y bueno, hoy en día también la mujer, pero se pueden jactar de ser un semental y de ser un hombre que puede obtener a cualquier mujer y haber sido desde una manera muy joven, empezar a practicar la vida sexual como si fuera un trofeo. Te puedo decir abiertamente que cuando tú les ves y observas realmente su vida se encuentra destrozada
y tan vacía que es como una droga a la cual tienen que regresar continuamente y cada vez les daña más, pero tienen que encontrar la manera de satisfacerlo más, y al final de cuentas es como si estuvieras viendo una persona que está entregada a la droga y está consumida por ella. Proverbios capítulo 5, verso 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Ve el versículo 3. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando. Ahora, fíjate la descripción que está dando de todo esto, Porque luego ve la manera en la cual se presenta, dice, mas su fin es amargo como el ¿qué? Como el ajenjo. Agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Ahora, aparentemente en esa satisfacción encontraría uno todo. Te puedo decir abiertamente, definitivamente, es que ese momento tan íntimo, esa parte tan íntima, es tan disfrutable, tan placentera, tan hermosa, que de hecho bajo algunas circunstancias buscarás repetirlo porque humanamente te llena. Pero definitivamente cuando estás fuera del plan y la voluntad del Señor, se convierte en esto. No es algo placentero y edificante y de bendición, sino que de hecho su propia acción se convierte en algo amargo. Porque sin importar la euforia, la lujuria, o el placer que estés sintiendo en ese momento, inmediatamente, o digas en el propio acto, o al terminar, terminarás con una conciencia dañada y a sabiendas que has fallado al Señor, y todo ese momento de miel se convierte en un pesar y en un trago amargo. Y te estoy hablando a ti, como supongo que la mayoría son creyentes. Y eso de alguna manera entonces comienza a quebrantar tu corazón. Es como cuando llegaba papá o mamá a la casa y el joven o el hijo, de alguna manera, estaba viendo pornografía o estaba con sus amigos, estaban viendo alguna revista, alguna página pornográfica. Y el padre llega y lo primero que quería hacer, obviamente, ese joven, ¿qué crees? No importa que supiera o no supiera. Avergonzado estaba porque sabría que si lo encontraban haciendo dicho acto, era algo que no le iba a causar alegría. Así que aquel momento que tan era disfrutable, independientemente se convierte en algo amargo. Y sobre todo para aquel que verdaderamente es un hijo del Señor, sabe que ofende a Dios con dicho acto. Y es imposible que lo dejes de percibir. Porque al final de cuentas el Espíritu Santo hace su obra, aunque tú no quieras. En Proverbios capítulo 6, versículo 32. Mas el que comete adulterio, fíjate qué dice, ¿es falto de qué? Ok. Entonces note esa parte. Es el que comete adulterio, es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Ahora, no solamente, y vamos a ver, porque de hecho el pecado sexual
no solamente empieza a dañar el área espiritual porque lo hace cualquier pecado, sino que de hecho el pecado sexual llega a afectar el mismo cuerpo. Transforma el cuerpo. Y una condenación y un daño sobre el cuerpo. Claro, en su juventud una persona que es homosexual y de pronto busca ese placer y empieza de hecho a cambiar su propio aspecto, puede operarse, puede modificar su manera, su apariencia en su rostro, puede hacer todo ello y, ¿sabes? Atractivo. Pero ese pecado trae una consecuencia sobre su propio cuerpo. Y de pronto puedes observar que al paso de los años también ves a una persona que ya no está joven, que ya no presume de una buena figura y engaña al hombre en base a su visión, sino puedes ver una persona que está casi en su senectud, totalmente enferma, de mal aspecto, con la misma vestimenta, disculpa la expresión, dando asco, buscando seguir satisfaciendo esa necesidad de la impureza sexual. Porque su cuerpo es dañado, porque su alma es dañada, porque dentro de la perversión de lo que es la impureza sexual, y no recuerdo quién de los hermanos lo explicaba, es como una puerta no pequeña sino amplia en la que se va otorgando cada vez más mayor oportunidad, y eso lo veremos en el siguiente punto. Dice verso 33, ahí mismo Proverbios 6. Corrompe su alma el que tal hace. 33. Heridas y vergüenza hallará. Y esa última frase. Y su afrenta nunca será borrada. Voy a ser muy franco. Así como tú lo estás leyendo en ese momento, yo lo he leído y lo leí por muchos años. Así. Y su afrenta nunca será borrada. ¿Ok? Lo entiendo. Pero te puedo decir que de manera muy personal lo pude vivir y ver con una persona muy cercana, la cual nunca pensó que un solo momento de placer y de locura cambiaría totalmente y radicalmente su vida. Un solo momento. Una sola vez fue suficiente para destruir su familia, para perder a su esposa, para dañar su ministerio en la iglesia, para alejarse totalmente de lo que él decía que amaba. Y te puedo decir una cosa, hasta el último día que vivió, yo lo vi, cargó su afrenta. Nunca le fue quitada. No estoy diciendo que Dios no lo perdonó. Vi definitivamente su arrepentimiento sincero. Vi definitivamente un esfuerzo por cambiar. Pero fui testigo de que nunca el peso de su pecado fue quitado. Nunca. Y era un rostro totalmente triste y difícil de ver en muchas de las ocasiones. Así que la verdad es que el pecado sexual daña, chicos, corrompe. Aunque pueda parecer con palabras persuasivas, hermosas, es lo mejor que te pudiera pasar desde el momento en que tú sabes que está fuera de la voluntad de Dios, del tiempo del Señor, no es algo útil, sino que por el contrario te va a dañar y te va a quebrantar. Pero no solo eso. Dice primera a los Corintios capítulo 6, versículo 12, la segunda parte. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Es decir, entiendo que hay un daño, que no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero ahora ve lo que explica y dice, mas yo no me dejaré, ¿qué? Dominar
dominar de ninguna. El pecado sexual te empieza a dominar. Te domina. Lo que empezó como dentro de un noviazgo prematuro, lo que empezó como una atracción física o visual y una aceptación a una relación, oh, qué bien, ya me dijo que es mi novia, ya puedo tomarle de la mano. Y no sé qué pueden recordar ustedes, tal vez de ese primer momento en el que le tomaron la mano a alguien por primera ocasión y se sentían las hormiguitas por todo el cuerpo. Y empezaste a sentir y a saber que solo tocar una mano te podía hacer sentir muchas cosas en tu cuerpo. Pero, ¿sabes? Después te aburre la mano. Es súper normal agarrarle la mano. Pero de pronto te das cuenta que un beso en los labios se siente bien. Y llegas, dices tú, con maripositas en el estómago. No, no son maripositas. Es toda la lujuria que traes ahí que quieres encender de alguna manera. Y lo repites. Y te das cuenta que ese roce de labios se siente bien, pero si es un beso un poco más apasionado, se siente mejor. Te das cuenta que estando solos y nadie te observa y puedes ya no solo besarle, sino puedes abrazarle. Se siente mejor. Ahora, no estoy hablando cosas fuera de lo común, porque en su mayoría, tal vez no todos, pero en su mayoría, han experimentado esa parte y debes de ser sincero. ¿Qué es lo que ha hecho que tú empieces a ceder y a cambiar y pensar y decir, yo nunca haría eso, pastor? Mire, es que eso es normal, obviamente, somos novios, somos pareja, eso es súper normal. Pero yo nunca llegaría a permitir que sobrepase la línea a mi novio, o yo nunca como hombre la voy a sobrepasar. Conozco los límites. No, no los conoces. El pecado te domina. El pecado me domina. No, no eres Juan Camaney. No, tú no puedes dominar al pecado. ¿Entiendes esa parte? Si tú no reconoces esa parte, tú empezarás a permitir ciertas entradas, irás hasta aquí. Y yo marco hasta dónde voy a sobrepasar. Y yo marco yo sé hasta dónde llegar. No lo sabes. Puesto que cuando esa pasión toma el control de tu cuerpo, no podrás frenarte ni desearás frenarte. Porque se siente tan bien que no vas a querer detenerte. Y de esa manera es como una persona entonces comienza a tener una práctica en la vida sexual con una persona de diferente sexo. Y es de esta manera en la cual comienza a sentir grandes cosas, pero luego ya no solo lo hace con una persona, sino con varias y todo es lo mismo. El mismo cuerpo, es la misma sensación, es el mismo proceso. Entonces voltea a ver a un hombre. Yo como hombre veo a un hombre. Es un cuerpo diferente, son sensaciones diferentes. ¿Y qué tal si me produce placer hacerlo? Entonces puedo abrir otra puerta. Porque la que abrí ya me tiene harto. Tengo que abrir otra puerta. Entonces comienzan prácticas homosexuales. Pero esa persona ya no le es suficiente tener ahora una práctica homosexual. Sino que ahora desea tener una orgía. Y algo interesante que mencionaba el pastor Alberto es esto. Definitivamente, el hecho de pensar en este tipo de cosas es algo totalmente que dices, bueno, ¿cómo llegaría a este grado? No es tan difícil, chicos. Porque el pecado comienza a dañar de esa manera, que quebranta y pervierte totalmente la visión. Y al final de cuentas, hoy en día no es una práctica extraña. No es extraño orgías, no es extraño intercambio de parejas, no es extraño relaciones homosexuales,
No es extraño orgías entre puras mujeres o entre puros hombres. No es extraño una relación sexual con un animal. No es extraño llegar a ese tipo de cosas. Porque el pecado comienza a dominar el corazón del hombre. ¿Y sabes qué va a pasar? Lo comienza a pervertir y alejar y alejar y alejar. Y empieza a profundizar en deseos mayores. Como en su momento Roma fue conocido. Como una ciudad donde encontrarías cualquier tipo de placer. Así que podías encontrar lo que quisieras, con tal de que tú quisieras obtener un placer. ¿Por qué? Porque el pecado domina. Proverbios capítulo 7. Lo alarmante no es embarazar a alguien, lo alarmante no es obtener una enfermedad de transmisión sexual, lo alarmante no son ese tipo de cosas, chicos. Porque hay gente que no tiene un desorden así, independientemente le ha pasado. Lo alarmante es realmente esto. Es que entiendas que esa inmoralidad sexual es un pecado tan útil que ha destruido más vidas que cualquier otro vicio. Más que el alcoholismo, más que la drogadicción, más que cualquier otro. Es el pecado que llega a dañar a una persona y a muchos más. Ha terminado con relaciones familiares, ha terminado con relaciones de amistad. ¿Y sabes por qué? Porque es la consecuencia del pecado. Pero se va impregnando cada vez más. Proverbios 7 dice, hijo mío, guarda mis razones. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley, como las niñas de tus ojos, lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Otra vez, versículo 5, ¿para qué? ¿Para qué es necesario voltear a ver la sabiduría? ¿Para qué es necesario ser inteligente? ¿Por qué es necesario mantenerlos tan allegados y apegados a nuestra vida? Bueno, verso 5. Para que te guardes de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Ve la descripción de esto. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Ahora, bueno, pues hablando de una prostituta. Quiero decir esto muy respetuosamente, pero también muy directamente. A veces no comprendemos al grado del pecado sexual, cómo es que se va aplicando en nuestra vida, que de pronto, sobre todo, como señoritas o como mujeres, tienen la facilidad de provocar y de ser totalmente sensuales. Un gran escote, una falda muy corta, una abertura muy amplia, y eso lo sabes tú, ¿eh? Difícilmente cualquiera de ustedes, mujeres, que en algún momento han tenido que elegir su propia ropa, no saben que les queda entallada, no saben que resalta sus curvas, o que alguna parte de su cuerpo es muy notoria a la vista de cualquiera. Raramente, definitivamente, ¿no lo saben? Y tú sabes qué provoca en los hombres. Y tú sabes qué provoca en aquel hombre que tal vez deseas que provoque algo. Pero al final de cuentas, la sensualidad te llevará a inmiscuirte en esa parte. Ahora, el ejemplo aquí es un poco diferente a lo que vimos en las primeras clases. Presentaba, ¿verdad?, sobre todo una mujer. Bueno, en este caso presenta al hombre y dice cómo puede llegar a ser atraído, seducido de manera blanda, de manera visual, y al final de cuentas dice, vi ese hombre falto de entendimiento, porque, ¿sabes?,
eso le es suficiente para cometer el pecado. Por eso dice verso 10, cuando ve aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera, de prostituta, su vestimenta, y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. Verso 16. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Y ves la siguiente frase. ¿Por qué qué? Porque el marido no está en casa. Así que manifiesta totalmente alguien que está bajo el dominio del pecado. ¿Hasta dónde el pecado te dominaría a ti? No, la verdad, pastor, es que, bueno, si tengo que reconocer algo, sí, batallo con la pornografía, pero no más. Nunca he tocado a una mujer, nunca he tenido intimidad, nunca me he sobrepasado. Yo hasta ahí. Bueno, pero no voy a hablar con aquel, porque aquel sí tiene un desorden, ¿eh? Se acuesta con la primera que le da oportunidad. Él sí, de verdad, tiene un desorden. Se dice que de aquel ya tuvo relaciones con aquella. Él sí, para que vea, es peor que yo. Chicos, no se trata de que evalúes, porque en el momento que empiezas a hacer eso y a determinar hasta dónde tú dominas y controlas el pecado, no has entendido la manera tan sencilla en la que el pecado te tomará en algún momento y te hará hacer alguna locura y simplemente tendrás que pagar el costo de tu pecado. Es difícil luchar. Muy difícil. Tal vez para los jóvenes más jóvenes, pues su pensamiento es el hecho de un noviazgo, una relación. Algunos otros que están aquí ya presentes, con el debido respeto, que ya son los más viejitos, ¿verdad? Pues en realidad ya hay otro tipo de cuestiones, de necesidades, y algunos, y eso es interesante, desde el momento que practicas y tuviste tu primer encuentro sexual, esto se convierte en una lucha más grande porque sabes, tu cuerpo ahora lo ha experimentado y lo desea. Y ahora más difícilmente vas a poner un freno. Eso no quita el hecho de cómo debe ser hecho. Porque como dije, comenzará ese dominio. En alguna plática con cierto hermano, un hombre ya adulto, de hecho como de, no sé, 65, 63 años, falleció su esposa, y platicaba con nosotros, con algunos más jóvenes, y nos decía, dice, la verdad es que yo tengo que decirles algo, dice, yo tengo 63 años, dice, pero yo tengo una necesidad física. Y menciono esto con mucho respeto. Pero él decía, dice, yo estaba acostumbrado a tener al menos una ocasión diaria con mi esposa de intimidad. Dice, ella muere. Me duele obviamente su pérdida, pero de pronto, después de un tiempo, mi cuerpo tenía una necesidad. Y si yo empecé a tener noviazgos con hermanas de la iglesia. Dice, y obviamente yo tenía que satisfacer una necesidad. Ahora, no porque sea una persona adulta, que ya lo ha experimentado, estuvo casada y falleció su esposa o diversas ocasiones, o lo que haya pasado y ahora su cuerpo lo necesita, nuevamente por eso te decía que para mí personalmente hay una clave para poder vencer este pecado. Sujeción. Porque él debió sujetarse.
No, pero yo empecé mi vida sexual, yo ya empecé, ya no puedo parar. Sujeción. Porque no importa en algún momento si alguno estuvo casado o no, pero no lo estás, no lo hagas. No lo hagas. Porque eso no cambia el hecho de que el pecado te esté dominando. El hombre fácilmente que ha experimentado eso puede decir, bueno, yo ya soy operado, yo no voy a embarazar a nadie. ¡Ja! Perfecto, no tengo ningún riesgo, ningún problema. No estás considerando realmente la consecuencia. Una mujer que por algún problema no puede embarazarse o definitivamente ha perdido toda posibilidad, dice, bueno, entonces puedo tener un desorden en mi vida sexual y nadie lo notará. Estás olvidando cuáles son las consecuencias. Y terminamos aquí. 1 Corintios, capítulo 6. El pecado daña, hablando acerca de la impureza sexual, ese es el problema, daña, domina y distorsiona. Y por eso estamos hablando de esto, porque nuestra visión está distorsionada. Dice, versículo 3 en delante, ve las expresiones que utiliza, dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Así que no se trata solo de la naturaleza humana y su biología y su necesidad física, no es algo que esté aparte de Dios. Dice, el cuerpo fue creado para una cosa. Y me encantó la manera en que el pastor lo explicaba, ¿no? Al ver a una persona, puedes observar la imagen de Dios. Y no le faltaría ese el respeto a la imagen de Dios. Bueno, de la misma manera, en este caso dice, y el cuerpo no fue para que tú encontraras el placer. Espero no malinterpretar, no se malinterprete lo que digo, pero simplemente, no, es que tú no eres el principal en la creación o la corona de la creación en la cual Dios se desvive, porque tú eres el punto más grande y el punto cúspide por el cual Dios hizo todas las cosas. Eres esa corona y Dios creó todo para ti. No, tú eres creación como todo. Y tienes un propósito, honrar al Señor. Tenemos ese propósito. Pero lo que logra hacer este tipo de pecados es que empieza a dañar nuestra visión del Señor. Empieza a quebrantar nuestra interpretación, para qué vivimos, cómo vivimos, por qué vivimos. Ve los siguientes ejemplos que son demasiado fuertes. Dice verso 14, y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Ve la pregunta, ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una prostituta? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, con una prostituta, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Para mí personalmente, es uno de los grandes misterios que no llego a comprender. Pero literalmente te está diciendo eso. Cada vez que tienes una relación íntima con una persona, has formado un vínculo especial con esa persona, por encima de la atracción física, por encima de tu propio cuerpo, de la propia carne, has hecho un vínculo aún más directo y más apegado a través de esa relación, al grado que dice, aquel que se acuesta con una prostituta, dice, es un cuerpo con ella. He tenido la oportunidad de platicar con drogadictos en el Cerezo, en centros de rehabilitación, y en un momento con prostitutas.
¿Te sorprendería? Bueno, tal vez no. Que la mayoría de las personas que accede a tener o pagar una relación con una mujer así son hombres que profesan una fe. Estoy hablando de algunos que se llaman creyentes. Armando pudiera platicarnos muchas historias, ¿verdad? Porque es Uber. Yo trabajé de Uber un tiempo. Y me di cuenta que la vida de noche es una vida muy diferente a la del día. Totalmente. No solo adultos, no solo jóvenes o adolescentes que llevaban a un motel o les recogían en un motel. No solo una persona, una mujer que se salía de su trabajo a mediodía, literalmente, a mediodía, y me pedía que le llevara a un motel. Y al estar llegando a la habitación me decía, espérese, es que no sé si entrar. Es que no me siento bien porque si mi esposo se entera... No, pues si su esposo se entera va a estar difícil la situación, ¿va? Pero al final de cuentas, no creo que fueran a platicar un motel para que nadie se enterara. Hombres totalmente transformados y vestidos de mujer y con una lista interminable de hombres que le piden su servicio. El pecado de la inmoralidad sexual, chicos, es una grande lucha. Está quebrantando, está dañando, está dominando y está distorsionando el corazón de los hombres. Pablo les tiene que decir de manera tan natural, ¿no entiendes el peligro tan grande de que vivas un descontrol en tu vida sexual? Porque te quiero decir una cosa, las apariencias no duran toda la vida. No duran. ¿Se embarazó? Oye, pues si era la que servía con los niños, si era la que hacía, oye, si era el que predicaba, si era el que estaba siempre sirviendo, ¿de verdad lo hizo? Y mi afán ni siquiera es señalar a nadie ni tratar de, oh, yo soy mejor. No, te estoy tratando de dar la realidad del pecado sexual. Te estoy diciendo que no te puedes jactar y pensar que tú no lo vas a cometer. Porque te puedo decir una cosa y asegurar casi algo. Que la mayoría de las personas, aún dentro de esta habitación, en muchos de los casos que tienen noviazgo, ya han practicado una relación sexual íntima. Te lo puedo casi asegurar. Así que no estamos hablando diciendo, muchachos, cuídense, no lo hagan, tengan cuidado, no vayan a permitirlo. Estamos conscientes de que en muchos de los casos ya pasó. Pero realmente es un gran daño y estamos peligrando. Y si no ha pasado, no lo permitas. Y si sabes que no puedes luchar contra él, te voy a decir como dijo una vez el pastor Alviso, ¡cásate! ¡Cásate! Y yo siempre se lo dije a Beto, a Héctor, Job, Eleno. Hay gente que dice, pues yo no sé si me vaya a casar. Le dije, no, yo me tengo que casar. Yo no sé si quiero, yo me tengo que casar. Yo me tengo que casar porque me conozco y sé mi naturaleza y mi deseo y no lo puedo dominar. Yo me tengo que casar. No tienes que como una opción. No puedes controlar tu deseo. Entonces toma decisiones. Pero no vivas en un desorden sexual. Termino. Verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son.
Y literalmente todo el contexto y todo lo que te está hablando, literalmente te está diciendo, glorifica y honra a Dios con tu vida sexual y con tu intimidad con Él y en tu cuerpo. Termino diciéndote respecto a este peligro. Que ese pecado daña tanto y domina tanto y distorsiona tanto que, como te dije, no solo es ahorita. Y puedas pensar, bueno, pero si me caso todo se soluciona. Y el pastor Alberto lo explicó hace un momento. Ese proceso realmente te santifica, te aparta y te compromete y en muchos de los casos sana. Pero en muchos de los casos esos pecados dañan tu relación matrimonial. Has sembrado una raíz que va a dañar a tu esposa. Has sembrado una raíz que va a pervertir tu visión de lo que sería el momento más especial en tu unidad continua con tu pareja, con tu esposo. Entonces esto se comienza a pervertir y comienzas a tener una visión incorrecta en tu matrimonio de lo que es la intimidad. Literalmente, tomándolo como si fuera tan solo un instrumento de satisfacción y diciendo, terminamos. Cada quien para su lado. Ok, bien, gracias. Cuando nos den ganas otra vez regresamos, ¿no? Y pensarías que esto no es tal vez algo muy exagerado, no lo es. Al grado que la Biblia te incita y dice que ni siquiera se limiten o se niegue el uno al otro, a no ser por mutuo consentimiento. Es tan importante la vida íntima, privada y sexual en un matrimonio que la misma Biblia te dice, no te separes en la práctica de esa intimidad. Practícala, no te niegues, no se niegue el uno al otro, a menos que sea por consentimiento mutuo. Y nota esto, no es solo de, pues yo no quiero, tú tampoco, órale, chido, ya no vamos a tocarnos, hasta que nos den ganas. No, no, no. Dice, sino que para que puedas dedicarte en ayuno, en oración, en una relación con el Señor. Y luego, vuelvas a esa relación y a esa práctica. Bien, consideraría que al final de cuentas podemos durar todo el día y hablando de esos temas. Solo quiero pedirte que vayas a 1 Tesalonicenses 4. ¿Estamos bien o ya nos cansamos? ¿Más o menos? ¿Sí? Cansados, dicen por acá. Va. 1 Tesalonicenses 4. Versículo 4 en delante. Leo desde el 3. 1 Tesalonicenses 4, versículo 3 en delante. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y nota esto, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Voy a seguir leyendo, pero quiero pedir, Beto, ¿tienes tu Biblia ahí, verdad? Que tiene la otra versión, ¿sí? O si la tiene alguien ahí, si está a la mano, busca ese pasaje, Beto, y ahorita me ayudas a leerlo, porfa. 1 Tesalonicenses 4, y si me ayudas a leer verso 4 y 5. Otra vez, porque no te... Échale. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Okay. Esa es la versión de las Américas, ¿verdad? Ahora, lo que me llama la atención es esto cuando refiere, porque dice, ya estás en el matrimonio. Beto lo dijo, hermano Alberto lo dijo, Elena lo va a decir mañana, y todos lo sabemos. La sexualidad dentro de la voluntad de Dios es bajo el marco del matrimonio. Ya le hicimos. ¿Se vale todo? No. No.
Sería un mundo totalmente hablar de cosas así. Y te darás cuenta cómo se vuelve una perversión y se puede convertir en una perversión total. Pero es mi esposa, soy su esposo, es permitido todo. No. Porque entonces volveríamos al mismo enfoque. Y aunque tú quieres marcar ese parámetro, sigues buscando lo mismo, tu propia satisfacción. ¿Sabes? Hay tiendas sex shop y puedes encontrar muchas cosas, desde vestimentas, desde aparatos, desde películas, todo. Para innovar, o mejor dicho, para pervertir. Tu relación que ahora lo estás haciendo bajo el marco correcto, que es el matrimonio, pero ahora lo has pervertido. Y es igual de incorrecto. Sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, como los que no conocen a Dios. Dice, ellos tienen aún a su propia esposa así. No lo hagan. No es un objeto para satisfacerte. Así que, chicos, vivamos realmente sujetando nuestras pasiones y no siendo sujetos por ellas. Sujetemos nuestras pasiones a la gracia del Señor. Y no que nuestras pasiones nos sujeten a nosotros. Porque el daño es sorprendentemente grande. Y de verdad no deseamos que seas dañado con ello. Pero al final de cuentas, cada uno llevará su propia afrenta en base a sus propias decisiones. Lo mejor en este sentido es, como terminaremos mañana, es que si alguno definitivamente se encuentra destrozado y dice, nadie lo sabe, pero he estado en esto y estoy aterrorizado porque sé que estoy ahí y me hunde cada vez más, hay una esperanza, hay una restauración. Pero mañana hablaremos de ello. Por lo pronto creo que queda meditar en lo delicado de esto y ver que realmente el pecado hay que tenerle su separación y realmente ponerla en grande estima lo que es el pago y el costo. Y hermanos, muchachos, no creo que valga la pena. 5, 10, 15, 20, el tiempo que quieras de placer, no lo vale. No vale ese costo. Vamos a orar.